Hola, este día vamos a conversar sobre la presentación de resultados de múltiples fuentes en un solo gráfico. Los datos que vamos a obtener vienen de un laboratorio experimental, de una simulación y de cálculos analíticos. Para la determinación de los parámetros eléctricos que existen en un circuito existen diferentes alternativas. Como ya he mencionado, existen fuentes experimentales haciendo uso de diferentes instrumentos de medición. Existe la simulación, del cual ustedes podrían ocupar LT-Spice, QX y otras herramientas, otras aplicaciones, y así también podríamos utilizar para cálculos analíticos Python, Excel, LibreOffice y otros. En nuestro caso muy particular vamos a encontrar la curva característica que relaciona la corriente con la tensión entre bornes de un diodo, tal como lo vemos aquí en este gráfico. Nosotros sabemos que el diodo rectificador, cuando le aplicamos una tensión positiva, entonces él empieza a conducir hasta que llega a una tensión de ruptura, donde, si bien es cierto, ha comenzado a conducir de una manera muy leve, con corrientes muy pequeñas, a partir del voltaje de ruptura, que es de 0.7 voltios del silicio y 0.3 voltios para germanio, y existen otros voltajes para diferentes tipos de diodos, pues a partir de ese voltaje él empezará a conducir notablemente, describiendo una curva que relaciona esta corriente del diodo con el voltaje que se le aplica entre bornes. Nosotros en el desarrollo de esta actividad nos vamos a centrar únicamente en esta parte de la curva. No estamos interesados en saber qué sucede cuando se le aplica una tensión en reversa al diodo que llega a ser tan grande que rompe la estructura cristalina del dispositivo. Veamos entonces lo que sucede primero con este laboratorio experimental. Se procede ahora a la captura de los datos. Iniciamos la aplicación del osciloscopio, la del picoscope, y habiendo hecho las conexiones relativas a la conducción del diodo, procedemos entonces. Maximizamos. El canal A se encuentra en auto, el canal B está desconectado, lo conectamos, procedemos a auto también. Ahora ya tenemos las dos señales, pero se desplaza continuamente izquierda y derecha. Para evitar ese efecto, aquí en disparo tiene ahora la opción de ninguno y vamos a darle ahora la opción de auto. Ya tenemos la señal estabilizada, aquí hay un rombo amarillo donde indica que mostrando la señal del canal A, tomamos el flanco ascendente para un valor específico. Vamos a ver si logramos mejorar un poco la señal, aquí está. Y aquí tenemos en auto y auto. Vamos a ver, como se sabe que la señal de entrada es mayor que la señal de salida, entonces vamos a ajustarlo para que ambas señales tengan la misma escala. Y en lugar de auto vamos a ponerlo en más menos 10. Ahora sí se puede apreciar el hecho de que la señal del canal A en azul resulta ser mayor que la señal en rojo del canal B. Es decir, la señal de entrada puramente del generador de audio es mayor, mientras que el voltaje en la carga, luego que ha pasado por el diodo, en una configuración de rectificación de media onda, tiene una señal menor. Ahora, para poder trabajar esto, vamos a editar, vamos a copiar como texto, nos vamos a abrir una hoja electrónica, vamos a descartar esto, que alguien más lo hizo. Tenemos la hoja electrónica, maximizamos la ventana. Le doy clic derecho y le voy a dar pegar. Aquí me pregunta cómo quiere que lo pegue, es decir, que los valores están separados de alguna manera. Le doy a aceptar y aquí ya tenemos el tiempo, la tensión del canal A y la tensión del canal B. Y con esto procederemos luego a analizar la información.
Tengo aquí el circuito que contiene una fuente de alimentación con una tensión senoidal. Tenemos un diodo rectificador, el 1N914, y una carga de 100 ohmios. Este circuito está hecho para poder simular la condición de un rectificador de media onda. Entonces, la fuente tiene estos parámetros. Tiene un offset de 0, una amplitud de 5 y una frecuencia de 100 Hz. No hay más. El diodo ya está especificado por las condiciones del fabricante. La R1 vale 100 ohmios y las condiciones de simulación que tenemos para el circuito simplemente dicen de que parará de simular a los 2 centésimos de segundo, es decir, a los 20 milisegundos. Procedemos a la simulación y yo aquí he dispuesto algunos parámetros. Sin embargo, para poder obtenerlos de nuevo, veamos cómo se obtienen. Vamos a borrar esto. Y yo lo que necesito es establecer la relación entre la tensión que hay entre bornes del diodo versus la corriente. Entonces, para ello, vamos a poner un primer trazo. Yo he etiquetado este borne como el voltaje de ánodo y este borne como el voltaje de cátodo, y cuando yo le digo que se añadan curvas al gráfico, yo ya tengo disponible la tensión de VA y la tensión de BK. Veamos una amplificación, aquí lo tenemos. Entonces, si yo presiono VA, aquí lo tengo, menos, he presionado la tecla menos, y ahora he dado clic a la variable B de B sub K. Entonces le damos OK y tenemos este gráfico. Veamos, este gráfico me está diciendo cuál es la tensión que hay entre el ánodo y el cátodo del diodo. Es imprescindible de que ustedes configuren para obtener el voltaje entre bornes del componente. Ahora doy clic derecho, vamos a añadir un grafiquito más y vamos a añadir traces. Este trace lo puedo hacer un poco más fácil. Si yo doy clic aquí con el ratón y luego me busco a dar clic donde está el gráfico, al posicionar el ratón encima, aquí me aparece una flecha, y esta flecha es suficiente para poder formar el gráfico de la corriente. Entonces, tenemos aquí en un primer gráfico la tensión entre VA y BK, es decir, la tensión entre ánodo y cátodo del diodo. Luego tenemos la corriente del diodo. Algo que cabe destacar ahora es que cuando la tensión del diodo es pequeña, vamos a ponerle un cursor a esto, démosle clic derecho aquí y digámosle que queremos el cursor el primero. Le damos OK y aquí le damos clic derecho y le digo que le quiero dar el cursor el segundo. Entonces, de esta manera yo tengo en el primer cursor la tensión entre ánodo y cátodo y en el segundo cursor la corriente del diodo. Veamos entonces qué valores tenemos. Este es el 2, veamos qué pasa con el valor máximo, y este es el 1, veamos qué pasa con ese valor máximo. Y resulta que tenemos que para el cursor 1, es decir, la tensión que hay, existe 778 milivoltios. Hay 0.7 voltios, un poquito más, y eso me ocasiona una corriente de 42 miliamperios. Noten que la tensión en los bornes del diodo no supera ese valor, bueno, no supera mucho el valor de los 0.7 voltios. Mientras que cuando la tensión es mínima, ya es negativa en una polarización inversa, estoy poniendo el cursor por aquí, ambos cursores, en esta línea de tiempo, aproximadamente 7 puntos y algo milisegundos, aquí lo tenemos, 7.42 milisegundos, pues la tensión que hay en los bornes del diodo va a ser de menos 4.98, algo muy parecido a lo que tenemos acá, que es de 5 a la señal senoidal, y tenemos una corriente de menos 2.8 nanoamperios, es decir, la corriente es despreciable. Bueno, teniendo entonces la tensión entre ánodo y cátodo que me interesa y la corriente del diodo,
procedo de alguna manera a exportar toda esta información como un texto. Entonces le doy aquí clic. Ya por defecto me dice cuáles son los valores que posiblemente a mí me interesen, y en efecto esos son los que me interesan, los que están en el gráfico ahora, la tensión ánodo-cátodo y la corriente del diodo, y le doy OK. Como ya he graficado esto antes, entonces voy a reemplazar la información que tengo en un archivo. Veamos entonces, voy a buscar el archivo. Esto lo tengo en otra parte por aquí. Y entonces paso a la ventana y aquí les muestro un poco en grande que este archivo llamado diodo rectificador _directa, elaborado en este momento, es el que yo acabo de generar. Le doy clic derecho y me preparo para abrir con un editor de notas. Lo abro con Notepad y entonces les doy a conocer cuáles son los valores que tenemos aquí, que hay en columna de tiempo, en columna de tensión ánodo-cátodo y en la columna de corriente del diodo. Entonces yo tengo tres columnas y esas tres columnas pues me tienen la información que yo acabo de graficar aquí. Luego, si esta información yo selecciono todo, le doy Edit, Select All, que el atajo es Control A, le doy Control C de copiar, y si yo abro Office Calc, vamos a abrir Office Calc, entonces yo le doy aquí pegar. Él me pregunta que cómo quiero la estructura de los datos. Generalmente están separados por tabulaciones o comas o espacios, y una vez yo selecciono, pues aquí tengo la información que me dice que ya tengo disponible para poder utilizar. Si esta información yo la selecciono toda, entonces yo podría graficarla. Le puedo dar un gráfico, una forma de línea, Next, y le digo que la primera columna es una etiqueta. Es decir, todos los datos que están en la primera columna son datos de tiempo, no son valores que me interesan graficar. Le doy próximo y le doy finalizar, y ustedes pueden ver perfectamente de que tengo en este momento la tensión ánodo-cátodo y la tensión y la corriente del diodo, ellos en relación o respecto del tiempo. Sin embargo, voy a borrar esto y voy a presentarles otra información solamente para comprobar de que ustedes pueden tener la relación que hay entre la corriente y el voltaje. Le damos Next. La primera columna ahora es el voltaje nada más, y le doy Finish. De esta manera yo logro obtener a partir de las simulaciones un gráfico que me relacione la tensión y la corriente en el diodo. La tensión, pues hay diferentes valores que van desde 0 a .777, es decir, 7.77 por 10 a la menos 1. Luego la tensión vuelve a bajar y así sucesivamente. Noten ustedes que esta curva responde al hecho de que un diodo rectificador está siendo utilizado para rectificar la media onda de una señal. Y lo que vamos a hacer es aprovechar el hecho de que en algunas partes de este gráfico él conduce y podemos encontrar la relación del voltaje aplicado o presente entre bornes del diodo versus la corriente que está ahí. Desde ya puedo mencionarles que a nosotros nos va a interesar desde el valor que la tensión vale 0 aquí en el eje de las abscisas hasta un valor de .777 donde podemos ver la máxima corriente. Es decir, nos va a interesar solamente esta parte de la curva, porque el resto de la curva nos da información repetida acerca de la relación que hay entre la tensión entre los bornes del diodo y la corriente del mismo.
Veamos entonces lo que sucede para para realizar los cálculos analíticos. Recordemos que según el gráfico que tengo aquí, yo necesito encontrar la tensión que hay entre el ánodo y el cátodo versus la corriente que existe en el componente. Yo obtengo en general una fuente y esta fuente tiene, vamos a denominarla como V1. Y la fuente pues va a tener diferentes valores. Vamos a pensar en que hay muchos valores y vamos a determinar hasta acá como por 5 voltios tal vez. Bueno, puedo hacer algo más específico. Puedo hacerlo con 0.25 voltios para una resolución tal cual. O puedo hacerlo para 5 centésimos de voltio. Ahora, el diodo no conduce más allá que 0.7, es decir, no mucho más allá. Entonces, con solo que yo ponga unos 3 voltios por aquí, ya podré tener una idea bastante concreta sobre cuánto sería el valor que tiene el diodo entre sus bornes. Entonces esta sería la tensión 1. Ahora podemos hacer una cosa, y es que estamos modelando el diodo y estamos haciéndolo de forma analítica. Entonces, para poder saber eso, para poder tenerlo muy en cuenta, yo sé que el diodo se modela como una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Entonces yo voy a tener en ese momento una resistencia del diodo propiamente, y esta resistencia podrá ser de 10 ohmios, y yo tengo una R1 que está en serie, la fuente con el diodo, que en este caso le he puesto de 100 ohmios. Entonces yo ya sé que la corriente que circularía en el diodo tendría que ser algo que reste este voltaje menos el voltaje del diodo, que lo vamos a considerar con 0.7, y le vamos a dividir entre la resistencia total de la rama, la única rama que tenemos, y esta rama estará compuesta por un componente en serie de la R del diodo interna y la R1 de 100 que tenemos ahí. Entonces, esta es la corriente que vamos a tener, pero con cuidado la vamos a comenzar a realizar aquí, porque el diodo empieza a conducir a partir de 0.7 voltios. Entonces, si a este V1 yo le resto 0.7 y luego lo divido entre la suma de estas dos resistencias, entonces yo tengo esa corriente. ¿Cuánto es la corriente que existe en el diodo antes de que la fuente empiece a tener 0.7? Pues va a ser 0. Vamos a pegar 0 aquí. Ahora bien, estos valores que están aquí, E1 y E2, representan las resistencias. Entonces yo voy a poner el símbolo de dólar antes de la letra y antes del número en cada caso, para que al copiar la fórmula más abajo, enter, para que al copiar la fórmula más abajo no vaya desplazando las referencias, sino que sepa de que son exactas y únicamente estas dos celdas las que tienen los valores. Veamos lo que sucede. Y sí, el valor se conserva. Si yo no hubiera hecho eso, entonces me daría error, porque la fórmula estaría desplazando los valores. Veamos una cosa. Si yo le doy clic aquí, veo que están marcadas las dos celdas de siempre. Escape. Si yo no le hubiera dado este símbolo de dólar, se lo estoy quitando aunque no le sea muy visible, y yo copio esta fórmula en la siguiente celda, entonces en esta celda, si yo le doy clic aquí a la fórmula, veo que ya se empezó a desplazar. Escape. Entonces eso no es lo que me conviene. Voy a borrar estas dos celdas donde las referencias no tienen el símbolo de dólar, y voy a conservar esta que sí lo tiene. Como ustedes pueden ver, aquí en la celda existe como una protuberancia, un cuadradito mayor en la esquina. Si le doy doble clic,
Entonces LibreOffice entenderá de que debe copiar esto hasta donde termine la columna anterior, la columna izquierda. Le doy doble clic entonces y él automáticamente habrá llenado todos los espacios. Bueno, aquí tenemos entonces la corriente. Vamos a copiar el formato. Tenemos la corriente que hay en el diodo, pero yo necesito la tensión que hay en los bornes del diodo. Entonces, para eso, si yo ya tengo la corriente aquí, yo ya sé que la tensión que hay entre los bornes del diodo es 0.7 fijo más I por R, es decir, la corriente que circula allí por la resistencia interna del diodo. Entonces el voltaje entre los bornes del diodo es igual a 0.7 fijo, porque ese es el modelo aproximado que estamos tomando, más, vamos a poner en orden I, que vale, esto es la corriente, por R, que es la R del diodo. Enter, y no olvidamos regresar aquí y ponerle los dólares respectivos a la E y al 1. Le doy enter de nuevo o clic aquí y ya está aceptado. Así, cuando yo baje la fórmula, le doy doble clic, entonces él irá copiando respectivamente. Bueno, pues entonces ya tenemos, copiamos este formato, ya tenemos el voltaje y la corriente que hay en el diodo al realizar este ejercicio de una manera analítica. Lo único que vamos a hacer luego es copiar primero la tensión y luego la corriente para poder hacer el gráfico. Sin embargo, si ustedes quisieran hacer un pequeño gráfico ya, voy a añadir aquí unas columnas, voy a hacer movimiento de columna. A esta columna le doy quitar, le doy pegar aquí, solo para efectos de orden, y luego le digo que me borre esta columna. Entonces, si yo graficara estas dos columnas, solamente ellas dos, le digo línea, le digo lines only, le doy next y le digo que la primera columna es una etiqueta, es decir, que la primera columna es el eje X, el eje de abajo, y le doy finish. Entonces aquí lo que tenemos ya es una curva que me ilustra de manera ideal, con un modelo muy aproximado de cómo se realizaría la relación de voltaje-corriente, es decir, la curva de transferencia típica. Para que esto se vea un poco mejor, pues lo que debemos hacer es darle un formato a esto. Vamos a darle clic derecho o format, vamos a darle format y vamos a ver cells. Y le vamos a decir que estos números tengan solamente dos números decimales. Bueno, realmente no nos funcionaría así. Este sí nos funcionaría, pero el otro pues nos conviene más una notación científica. Démosle control 1, le vamos a dar number, decimal places, 2 decimal places, y a este pues le podemos dar control 1, podemos darle una notación científica, scientific, con 2 posiciones decimales. Bueno, veamos, y entonces el gráfico no nos ha quedado muy bonito, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a graficar line, lines only, next, first column as label y finish. Y entonces pues aquí ya tenemos de una manera bastante más amigable el gráfico y vemos de que lo que hemos calculado, hemos hecho de manera analítica, pues va muy bien. El diodo empieza a conducir a los 0.7 voltios y a medida que va teniendo más voltaje entre sus bornes, él va incrementando su corriente. Aquí por ejemplo ya tenemos 0.2 milésimos de amperio, es decir 20 miliamperios. Bueno, con esto entonces tenemos ya los resultados del análisis del circuito. Si usted quiere hacerlo de una manera más analítica, o es decir, con un modelo más exacto, menos aproximado, pues entonces así podría suceder
de acuerdo a su criterio. Ese es un criterio que se aplica muy personal y nosotros vamos a aplicar el muy aproximado, poco exacto, de una fuente en serie con una resistencia. Muy bien, veamos ahora el procesamiento de los resultados. Para incluir estos resultados yo dispongo en este momento de la siguiente información. Primero, de los datos recopilados en la simulación. Tengo la tensión entre el ánodo y el cátodo, tengo la corriente del diodo y al graficar todos estos valores, que ya los tengo graficados por acá, me doy cuenta de que no necesito todos. Y sucede que desde este punto donde hay 0 voltios y 0 amperios, el diodo en el trabajo de rectificado de media onda, él conduce, llega a un máximo, baja su valor de corriente que conduce y vuelve a subir. Estos son dos ciclos de señal. Realmente a mí lo que me interesa son los valores que llegan hasta acá, que llegan desde 0 y ver qué pasa hasta que le aplico punto 707 voltios, que es este valor que anda por aquí. Entonces yo voy a copiar de la tabla únicamente aquellos valores que van desde 0 voltios hasta punto 707 o 777 y los demás pues no los voy a tomar ya que me dan información repetida. Lejos de que no me ayudan, pues me lograrán hacer una pequeña confusión. Entonces este valor yo lo copio a un nuevo archivo y ya tengo lo que sería la tensión de la simulación y la corriente de la simulación. Pero yo dije de que iba a tomar algunos, no todos. Entonces vamos a ver qué pasa. Aquí están los valores, el voltaje va subiendo hasta que llega a punto 707 y esto está por aquí. Vamos a ver cuál es el máximo de todos estos. Por aquí anda. Si vengo yo y digo cuál es el máximo, este es el máximo. Bueno, todos los demás valores que llegan a continuación yo los voy a borrar. Y por supuesto yo voy a comprobar de que si grafico estas dos variables, entonces yo voy a tener precisamente la parte del diodo que me interesa, donde voy viendo que el voltaje va aumentando y que a partir de punto 60 y algo él comienza a conducir y ha llegado a un valor máximo a los puntos 777. Entonces estos valores sí son los que me sirven para mostrar la función de transferencia del diodo. Veamos otros valores, que en este caso serían los valores analíticos. Aquí lo tengo graficado ya, que de 0 a punto 7, 0 amperios. Pero de punto 7 voltios, aumenta, la corriente también va subiendo. Y va subiendo linealmente porque el modelo que yo escogí pues es muy aproximado. No tiene un montón de consideraciones como si tienen los simuladores y algunos otros modelos. Yo hice el modelo de una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Y eso es muy simple. Bueno, entonces vamos a copiar esto. Vamos a copiar aquí. Me dio error. Vamos a copiar solamente los valores. Valores solamente. Aquí están. Y finalmente vamos a copiar lo que me dio en la experimentación. En la experimentación sucedió lo siguiente. Yo tenía canal A y canal B. Esto lo tenía hecho, pero lo haré de nuevo. Y sucede que el circuito en el cual hice yo mediciones es como este. Entonces el canal A está aquí y el canal B está aquí. Por lo tanto, la tensión entre bornes del diodo sería la tensión de A menos la tensión de cátodo, que en este caso el voltaje ánodo-cátodo, vamos a decir, es igual a este menos este. Y así para el resto. Entonces ahora le doy doble clic y automáticamente se llena toda la tabla. Noten que aquí es muy útil hacer uso de atajos, de shortcuts o de hotkeys, es decir, de las teclas del teclado que hacen avance más rápido, no las teclas del ratón. Entonces si yo le doy control para abajo,
llego hasta la fila 6255. Ve, esto estaba aquí, lo vamos a quitar. Subo de nuevo, control hacia arriba, y para poder encontrar la corriente que circula del diodo, que es la contraparte que ando buscando, entonces lo puedo encontrar como el voltaje del cátodo, el voltaje que del canal B, en este caso, cuando ustedes ven la parte anterior del video y se dan cuenta que es el canal B, y lo dividen entre 100, es la R1. Entonces la corriente del diodo es igual al voltaje que hay en el cátodo dividido entre 100. Le doy doble clic a este cuadradito aquí en la esquinita, y entonces ahora tengo copiar, y me voy al archivo donde tengo ya el resumen de todo, y le digo que pegue los valores nada más. Bueno, entonces aquí tengo pues los datos en bruto, pero cuando yo quiero graficar las tres curvas en un solo gráfico, lo que sucede es que descubro que cada uno tiene diferentes abscisas, diferentes variables independientes. Entonces lo que hago es dimensionar mi variable independiente, y al dimensionarla me doy cuenta que como estoy averiguando, voy a presentar los voltajes de un diodo, pues me va muy bien en la curva de transferencia, de valores positivos, polarización directa solamente, graficar lo que pasa entre 0 voltios y arriba de 0.7, digamos que 1.5 voltios. En este momento yo de manera arbitraria digo voltaje del diodo, que comienza en 0, después va con punto 0.25, y así arrastro con el puntero del ratón hasta lograr ver 1.5 voltios, que yo creo que nos va a ir bien. Luego yo, para este voltaje que estoy poniendo en un eje que yo estoy proponiendo, yo necesito saber cuánto va a valer la corriente de simulación, la de el cálculo analógico y la de experimentación. Entonces la corriente de simulación, la corriente, esta corriente que era, este es de la segunda, este es del voltaje analógico, esta es la corriente analógica, este es el voltaje de experimentación, esta es la corriente de experimentación, así era. Entonces esta es la corriente analógica y esta es la corriente de experimentación. Control B, mi teclado, mi idioma está en inglés. Estas variables se las vamos a poner, ya luego le vamos a decir cuántos decimales. Bueno, entonces aquí yo tengo en esta tabla los valores de simulación, de voltaje de simulación y corriente de simulación. Entonces voy a hacer lo siguiente. Esto es igual a vertical lookup. Esta es una fórmula que mira en una tabla, busca en la primera columna un valor y cuando lo encuentra, devuelve el valor en la columna que ustedes digan. Por ejemplo, yo aquí en lo primero le voy a decir clic H2, es decir, voy a buscar lo que hay en la celda H2, el 0, coma, ¿a dónde? Lo voy a buscar en toda esta tabla. Aquí está marcando A2 hasta B13, pero yo ya conozco la tabla y vamos a ver, creo que este me da hasta el 48. Ok, B48. Pero hay un detalle importante. Si bien es cierto, aquí dice A2B48, cuando yo copie la fórmula en otras celdas, se va a desplazar todo ese rango. Para que no desplace, yo debo ponerle dólar antes de cada letra, antes de cada número. Entonces tengo $4, coma. Después me dice index. Quiere decir de que cuando me encuentre un valor, me va a devolver algo de alguna columna. Como solamente tengo dos columnas, la 1 y la 2, yo le digo que me devuelva el 2. Entonces, el 2, entre. Y ya está. Voy a copiar algunos otros valores por aquí. Quiero mostrarles algo. Y es que, por ejemplo, el punto 0,5, vamos a poner estos valores así, en otra notación.
para que veamos fácilmente el punto 0,5. Número, 3 decimales, ok. Centrémoslo. Entonces, este punto 0,25 yo lo necesito de por acá. Aquí hay punto 0,23 y punto 0,25, no exactamente este valor. Sin embargo, yo necesito encontrar una corriente que me dé un valor intermedio. Y este 1,44 por 10 a la menos 8 es el que más se aproxima. Entonces, la utilidad de esta fórmula de Vertical Lookup, que también está disponible en Microsoft Office, es que ustedes pueden tener una tabla con muchos valores y hacer una especie de interpolación con los valores de la tabla. Les sugiero de que los valores estén ordenados sobre la primera columna. Es mejor, da menos errores. Otro ejemplo, este punto 175, punto 175. Es un valor intermedio acá. Entonces aquí está entre 9,91 por 10 a la menos 8 y 3 por 10 a la menos 7. Entonces aquí nos está dando este valor. Lo ideal sería hacer una curva de interpolación tratando de ajustar los valores que hemos tenido, pero no es el caso ahora. Además, para eso necesitaríamos herramientas estadísticas. Si eso quisiéramos, aquí existen diferentes herramientas estadísticas para poder trabajar, pero en este momento mi intención no es complicar las cosas, entonces las vamos a manejar de una manera con esta fórmula sencilla. Bueno, entonces vemos que funciona. Vamos a quitar esto, dejémoslo ahí por un momento. Vamos a hacer lo mismo con BA y A. Este llega hasta la 62. Voy a copiar aquí que llega hasta la 62 para no olvidarlo. Mientras tanto, este llega hasta el 6255. Esto porque cuando yo haga la fórmula en las siguientes celdas, no voy a estar recorriendo todo eso. Bien, la fórmula Vertical Lookup. ¿De quién? Quiero que de este valor de la variable independiente, coma, en este rango, aquí he seleccionado unas cuantas celdas, pero yo ya sé que este 4 lo voy a sustituir con este 62, que es la última. Y luego le voy a poner $1 a cada uno, cada letra, a cada número. Después de eso, le doy coma y le digo que como es una tabla de 2 columnas, que me devuelva la segunda. 2. Le doy enter. Hagamos una prueba también aquí. Y en este caso, pues sí, ¿verdad? Todos estos valores me tienen que dar 0. Bajemos un poco más. Aquí en punto 8, digamos. En punto 8, vamos a buscar el punto 8 aquí en estos valores. Aquí está. El punto 8 corresponde con punto 0,1. Y esa es la idea. Es decir, que entre tantos valores me sepa identificar un valor intermedio en la tabla y su correspondiente valor equivalente en una especie de interpolación, que no puedo decir si es lineal o no, esa es otra historia. En este caso ni siquiera es interpolación, parece que toma el valor más bajo. Y en este también vamos a hacer otra vez el Vertical Lookup. Vamos a ir a buscar otra vez el mismo valor que yo arbitrariamente puse en la tabla en este rango, pero este rango no llega hasta F7, llega hasta F6255. Y luego le voy a dar $1 a cada uno, a cada letra y a cada número. Y finalmente le digo que me devuelva el valor de la columna 2. Aquí me da que no aplica, pero es por la fórmula. Vean ustedes lo siguiente. Aquí sí ya aplica, porque lo que está sucediendo es que yo le estoy preguntando que cuánto vale o cuánto vale la corriente si el voltaje del diodo es 0, y en el caso experimental
No tengo ningún voltaje que sea cero. No hay. Esos datos experimentales no los tengo. Entonces, ¿qué se hace cuando usted no tiene esos datos experimentales? Pues no los dibuja. Los quita de ahí. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, esto y lo copiamos hasta el final. Clic, clic. No lo hace. Bueno, copiamos desde aquí, a lo mejor si lo hace. Tal vez porque ya hay datos aquí y no los quiere sobreescribir. Solo vale cuando no hay datos. Ahí está. Bueno, pongamos esto en forma ordenada. Pongámosle un marco. Pongámosle un formato. Digámosle que sea un número y que tiene 3 posiciones decimales. Y que en la alineación, pues en la horizontal sea centrado. Le damos OK. Y no me hizo caso con los decimales. Vamos a decirle que si es un número, que en 3. OK, aquí estamos. Y estos 3 pues no los vamos a poner. Intencionalmente lo borro para que ustedes vean de que simplemente no se grafica, no se pone. Bueno, ahora yo ya tengo un montón de valores. Supongamos de que aquí voy a añadir un pedacito de esta tabla porque quiero que ustedes vean, analicen un poco lo que pasa en los máximos. Ya tenemos la tabla aparentemente. Estos valores yo los definí, pero no son los que o por simulación o experimentales se me han brindado. Voy a revisar a ver si los límites realmente son válidos, si coinciden. Es decir, aquí que exista una simulación y que en la simulación el máximo sea 0.42. De antemano les digo, miren, aquí está el máximo de todo esto lo vamos a poner aquí, miren. El máximo de todas estas corrientes que obtuvimos en la simulación. Cierra. Aquí voy a poner el máximo de todos los que tuvimos en el análisis. Aquí está el análisis. El análisis llega hasta la 62. Bueno, hasta la 62, cierro paréntesis. Este máximo posiblemente es este máximo. Y luego el máximo de vamos a ver, igual al máximo de, vamos a seleccionar aquí los primeros 2 que 3, pero ya sabemos que el último llega a 6255, cierro paréntesis. Repito, llega desde F2 hasta F6255. Le doy Escape. Démosle el mismo formato para que no se nos dificulte leerlo. Bien. Bien, aquí me está diciendo que estos son los máximos. Cualquier cosa que yo ponga es un artificio de la fórmula que yo puse. Y estoy observando que todos estos valores están repetidos, o sea que me pasé realmente. Les voy a hacer la prueba, miren. En ningún caso yo apliqué 20 voltios. ¿Qué pasa si yo aplicara 20 voltios? La fórmula, el vertical lookup, lo que hace es extender el último valor. Entonces no puede ser eso. Yo sé entonces de que siendo estos los máximos, vamos a ver, siendo estos los máximos, yo ya sé que aquí no puede haber más que eso. Voy a quitar estos valores, voy a dejar un 1 nada más. Lo demás no está. Luego el máximo es 0.021. Bueno, voy a dejar igual, un último. Puedo dejar los otros, pero no es lo que yo esperaría. Y el máximo es 0.034. Vamos a ver si eso es cierto. Este es de la F. Sí, hay un máximo por ahí. Un poco raro. Aquí está, ¿ve? Entonces estos que están aquí arriba de 0.034 los voy a borrar.
Bueno, ya he depurado los valores, ya sé lo que sucede en la simulación, en el análisis y en la experimentación. No van a tomar todos los valores en todo el intervalo del voltaje del diodo. Por tanto, aquí ya de una vez, estos que están aquí, los vamos a quitar. Control menos, Shift Cells Up. Ahí está. Ya esto me queda como recordatorio solamente, ya he eliminado los valores. Entonces aquí ya puedo hacer un gráfico que me ilustre cuál sería la relación entre la tensión del diodo entre bornes. First column as label. He tenido el cuidado que esta columna de aquí sean las abscisas. Y le doy finish. Bueno, aquí estamos ya. Esta es la curva solicitada en el reporte, donde yo tengo la curva de la simulación. Aquí no hay ni un dato inventado. A lo sumo se ha ajustado a través de una fórmula. Luego la corriente por el análisis, que es este, y la curva por la experimentación. En todos los casos yo hubiera podido hacer un análisis y decir, bueno, voy a tratar de que el voltaje se le aplique tantos voltios, hasta 1 voltio, para que la curva me lo dibuje, y así sucesivamente. Hubiera podido hacer eso para tratar de que las tres curvas tengan los mismos valores aquí en las abscisas, los mismos valores válidos, para lograr un punto en las ordenadas, en las coordenadas Y. Pero pues esta es la curva que ha salido ahora, y yo puedo concluir de que en efecto el diodo, desde la perspectiva de la simulación, del análisis y la experimentación, sí empieza a conducir notablemente a partir de los 0.7 voltios. Y luego la corriente pues sigue elevándose. En el caso de la simulación, que es bastante más pronunciada, sí, aquí se mira una exponencial. En el caso del modelo burdo, en el análisis, pues sube, pero no mucho. Y en el caso de la experimentación, también va subiendo, pero no tan abruptamente. Ahora, en el caso de la experimentación, esto sucede porque para el caso, la resistencia que hay en serie no es de 100, es de 1000, y las resistencias limitan el paso de corriente. Si esta resistencia hubiera sido de 100 allá en la experimentación, en los equipos de GEM, entonces posiblemente hubiera sido más pronunciada esta curva amarilla. Pero bien, esta es la manera en la cual ustedes pueden obtener las tres curvas en un solo gráfico y poder generar conclusiones a través de la comparación entre ellas, ya que ahora son comparables. Si usted tiene tres curvas en sus gráficos diferentes, entonces eso ya no es comparable. Conclusiones. Bueno, pues concluyo de que el procedimiento para obtener las tres curvas en un solo gráfico requiere de varios pasos. Uno de ellos es que los datos obtenidos, tanto experimentalmente, analíticamente y de la simulación, hay que procesarlos y hay que entender el fenómeno para poder llegar a hacer una figura que tenga elementos comparables, elementos técnicos, parámetros eléctricos comparables. Entonces esa es la primera conclusión, el trabajo. Lo segundo es que ahora sí es muchísimo más fácil hacer las conclusiones del reconocimiento de un fenómeno a través de una curva que integre, un gráfico que integre varias de las curvas y no solamente una. Y entonces esta herramienta sí sirve para comprender mejor el fenómeno de la curva de transferencia de un diodo rectificador. Esa sería la conclusión. Les agradezco vuestra amable atención y espero que este video haya sido de provecho y siga siendo de provecho para ustedes.